El Bidegorri termina aquí, en Ugao Miravalles, y es una pena que no continúe hasta Llodio, porque es un camino muy cómodo y precioso, que une a los lugareños de los pueblos. Se echa de menos una vía que recorra todo el Nervión, uniendo todos los municipios, y esperemos que en un futuro la Diputación de Vizcaya se ponga a realizar esas obras que faltan para unir el Nervión con sus vecinos de Vizcaya. Seguiremos el cauce del río hasta llegar a Arrancudiaga, un casco urbano enclavado en la ribera del río. Bajo las faldas de sus montes descansan sus caseríos y chalés. La zona montañosa del valle del río Nervión, cuyos materiales son en su mayor parte calizos, han dado un relieve a las casas adosadas de Arrancudiaga. Seguimos al tren, siempre acompañando al río Nervión. Esta es la línea de Bilbao-Orduña, que une a todos los municipios del Nervión. Sus vías son atravesadas intermitentemente por el cauce del río, que serpentea en todo su recorrido hasta su nacimiento. Entre los límites de Vizcaya y Álava se encuentra Arakaldo, municipio de Vizcaya que se enclava en un ambiente rural en la ladera del monte Unchueta, siendo una de las puertas al valle de Ayala. En la década de 1970 se construyó la autopista AP68, atravesando su término municipal, lo cual modificó su paisaje, alterándolo y dejándolo apartado del cauce del Nervión. Llodio constituye el eje industrial de la comarca del Alto Nervión. Con sus casi 20.000 habitantes, es el segundo municipio más poblado de Álava. El paso del río Nervión por esta localidad a caballo entre Vizcaya y Álava es crucial para su desarrollo económico. Y junto al puente de Vitórica, que data del siglo XVII, es por donde se cruzaba a la margen derecha del río, a los caminos viejos que se utilizaban para transportar las mercancías necesarias a la ferrería y también a la cantera donde se cree que se fabricaban columnas de piedra. Es allí donde hemos quedado con Aguetxa Merino, que nos va a contar cómo fue la industrialización de la comarca del Alto Nervión. En los años 20-30 del siglo XX aproximadamente se crean industrias. Son industrias generalmente de tecnología moderna, pero pequeño tamaño, no empleaban a mucha gente. Algunas igual tenían incluso 2 o 3, otras tenían una veintena. El primer impulso de industria moderna que se da en esta zona son industrias licoreras. Lo hubo en Amurrio y lo hubo en Llodio. En Llodio hubo varias y se concentran todas en Areta. Esto muy seguramente tiene que ver con el hecho de que Areta está justo donde se cruzan los caminos que vienen de Vitoria y de Orduña rumbo a Bilbao. Seguramente por esto, siendo un sitio en el que se juntaban los caminos antiguamente cuando funcionaba carretería, cuando se abre el tren, que en 1863 se pone una estación en Areta. Solo había 4 entre Bilbao y Orduña. Y Llodio no contó con una hasta tiempo después, se instala en Areta. Yo creo que eso fue un punto muy importante para que se decidieran a trasladar empresas ahí, porque el tren era una vía de dar salida a producción y traer materias primas importantísima. Entonces yo creo que ese fue el elemento principal y además pues cuando tienes una es muy fácil que atraigas a otras de tu mismo sector. Luego, además ha sido un sector, el licorero, que ha tenido una larga permanencia en el tiempo. Son empresas que en algunos casos han llegado hasta hoy, que son centenarias ya. Y luego, pues bueno, sí que se instalaron algunas otras posteriormente, ya en otros sectores, hasta la primera grande de Llodio, que fue Vidrierías de Llodio, que es esta, actualmente Guardian, que ya se instala, empieza a funcionar en el año 36, muy poquito antes de la Guerra Civil, y eso ya supuso el salto a otro nivel. Pues la industrialización del Alto Nervión es derivada de la de Vizcaya, se puede decir casi que, y sin el casi, que dependiente, porque la práctica totalidad de las empresas grandes que se han instalado aquí fundaron con capital vizcaíno. Era gente, capitalistas del entorno de Bilbao, que decidieron crear sociedades para hacer empresas nuevas o trasladar algunas que ya existían. ¿Qué es lo que buscaban aquí? Pues fundamentalmente una cosa que escaseaba en Bilbao y en la margen izquierda, que era el suelo. Era una zona que estaba ya saturada, no había suelo urbanizable o industrializable, y aquí pues es algo que encuentran con un valor añadido, no es suelo cualquier suelo. Necesitaban pues que fuesen unos terrenos amplios, llanos,
al lado del tren, que además es un tren de vía ancha, que hay en otras comarcas que es de vía estrecha. El de vía ancha pone en contacto con Castilla, con el interior, y a poder ser cerca de recursos hídricos. Entonces, esos son elementos que encuentran tanto en Llodio como en Amurrio, donde además se va a sumar en el franquismo un nuevo elemento, que es que Álava mantuvo el concierto económico a diferencia de Vizcaya y Guipúzcoa. Ahí se da una paradoja, porque el Alto Nervión se mantuvo fiel o quedó en territorio republicano, pero a diferencia de Vizcaya no sufrió ese castigo que les impuso Franco. Entonces se benefició de pertenecer a Álava, pero aunque se suele decir que es un factor, en algunos casos se menciona como el factor más importante para que se industrializara la comarca, yo creo que no fue el factor definitivo, porque ya antes de la Guerra Civil se habían instalado empresas. Por ejemplo, Villosa se crea antes de la Guerra Civil. En Amurrio ya había un par de industrias bastante importantes antes de la guerra, y tampoco fue un trasvase inmediato de que cuando suprimen, o sea, pasó su tiempo. También un elemento que en algunos casos coadyuvó a que se instalaran empresas fue que había industriales que ya tenían terrenos aquí. Entonces ya pues aprovecharon para crear una empresa o instalar almacén o lo que fuere. Y además al principio era una zona en la que no había nada, entonces no había conflictividad obrera, a diferencia de en otros lugares. Entonces es una serie de factores que ayudan, y además pues históricamente es una comarca que ha tenido una especial relación con Bilbao. Coincide con el momento de la segunda industrialización, que es el momento pues en el que pega pues otro gran estirón Vizcaya, pero también se industrializa Vitoria, Duranguesado, otras comarcas que en general, muchas de ellas, y el Alto Nervión también, ya tenían una industria previa, pero había llevado unos cambios pues muy pequeños, muy ligeros, y que había cada vez más gente que trabajaba en la industria, un crecimiento de población muy pequeñito, pero la verdadera industrialización se produce en ese segundo momento. Claro, Vizcaya experimentó una primera a partir de, sobre todo en 1876 en adelante. El Alto Nervión tuvo su papel en esa primera industrialización, un papel que no se suele valorar, pero por ejemplo fue la comarca junto a Cadagua que más mano de obra proporcionalmente envió a la margen izquierda de la cuenca minera. Eso supone que hay una relación también de familiaridad con la industria, de contacto, bueno, pues, no es una industrialización tal cual, pues porque bueno, al final la primera sí que se hizo un poco en plan mancha de aceite, más o menos se va extendiendo, mientras que ya la segunda fue más localizada. Pues por ejemplo, el Alto Nervión se industrializa más que el tramo medio, que Miravalles, que Arrigorriaga. Eso es porque, por esos factores que he comentado, de disponibilidad de tierras, en fin, de contactos también de muy largo recorrido que existían entre una comarca y otra.